Bueno, espero que se encuentren súper bien y tal como dijo Madelita, yo también me siento muy complacido de poder estar aquí compartiendo con ustedes este conocimiento que Jesús nos regala a través del Consolador Espiritual del Espiritismo. Y dentro del programa Educando el Alma, hoy nos corresponde el libro de los espíritus, particularmente el libro segundo, capítulo octavo, y sobre la emancipación del alma, particularmente nos toca hablar del dormir y los sueños. Empecemos preguntando, porque ya he hablado suficiente como para hacer preguntas. ¿Qué es emancipación del alma? Liberación. Liberación. O sea que cuando yo me muevo, me emancipé. Sí, en tu alma. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? No, cuando se desencarna, No estamos de acuerdo. una liberación temporal del alma. Sí, eso el desprendimiento a la hora del sueño. De lo que damos. Solamente a la hora del sueño. No, sonambulismo también. En la duermevela. ¿Cómo? En la duermevela también, o sea, cuando estamos medio dormidos y medio despiertos. Éxtasis, sonambulismo. Ok. Entonces ahí tenemos un importante tema en ese de la emancipación del alma, más hoy solamente vamos a hablar de la pregunta 404 a la 408, que trata sobre una parte que ya se ha venido abordando desde la semana pasada y antes, el dormir y los sueños. Y este es un tema que en verdad despierta muchas preguntas. ¿Por qué? Porque todos soñamos, todos nosotros soñamos. Y hay personas que conceden un valor muy importante a los sueños, con interpretaciones de pronto algunas veces erradas. Tan así es que nosotros encontramos cualquier cantidad de libros, muchísimos. Yo solamente traje ahí unos cuantos para que vean que hay muchos libros en ese sentido, ¿sí? Aquí vemos algunos. El secreto de la interpretación de los sueños, ¿verdad? El significado de los sueños, el significado secreto de los sueños, qué significa lo que has soñado, exploración de los sueños lúcidos, su significado, etc. Y son muchos los libros que las personas compran para poder darle el significado a los sueños que han tenido, principalmente aquellas personas que se guían muchos por los sueños para el diario vivir. Entonces, esto es solamente una muestra, pero hay muchísimos libros. Sin embargo, nosotros vamos, como es natural, en el Centro Espírita Luz de Amor donde nos encontramos, a ver el enfoque espírita que nos entrega el libro de los espíritus. Sin el ánimo de decir que somos los más, etcétera, no. Hay que recordar necesariamente que el libro de los espíritus hace parte del Consolador que Jesús prometió cuando estuviera encarnado entre nosotros. ¿Por qué menciono esto? Porque mucha gente podría decir, pero bueno, así como existen estos libros, existe otro libro que se llama el libro de los espíritus. Pero para eso tenemos que tener presente que el libro de los espíritus es, y todos los demás libros de la codificación, los 5 libros, el Consolador y el Espiritismo, inspirado por Jesús. Y eso ya marca una diferencia supremamente importante. A que tengamos nosotros libros que han sido inspirados por el guía y
modelo de la humanidad a libros que no quiero menospreciar, pero que han sido producto de investigaciones de respetables personas, pero que de pronto en algunos casos, y quizás son muchos los casos, ni siquiera contemplan la inmortalidad del alma. Eso marca una diferencia muy grande, porque en la mayoría de los casos son enfoques dados desde el punto de vista de la actividad a nivel cerebral. ¿Okay? Entonces, para nosotros los espíritas, que tenemos la convicción, y de hecho hemos dado conferencias mencionando las evidencias que hay de que el espiritismo es el consolador que Jesús nos prometió y que hoy existe gracias al cumplimiento de esa promesa. Lo que el libro de los espíritus nos entrega es realmente algo grande, respetable, por eso se dice que el libro de los espíritus es la obra magna de la humanidad. Entonces, siendo así, tenemos nosotros, si vamos a hablar de emancipación del alma, que una vez más hacer mención de que somos una Trinidad, una trilogía, ¿sí? Lo hemos mencionado en muchas conferencias, lo estoy haciendo hoy y lo vamos a seguir haciendo, porque es en la existencia de esa trilogía que tiene origen, que tiene explicación una cantidad de fenómenos que el hombre no se puede explicar todavía si no razona, en primer lugar, a la luz de que somos espíritus temporalmente inmersos en un cuerpo material. ¿Ya? Nosotros, ¿qué es lo que realmente somos? En condiciones normales, ¿qué es lo que somos? Somos esto, ¿sí? Un cuerpo material, un cuerpo de carnal, ¿sí? Y el espíritu, que aquí figura de esta manera, ¿sí? Está unido a ese cuerpo material a través de la existencia del perispíritu. No es que sean tres transitando individualmente, independientemente, son los tres en uno solo. ¿Cómo? Lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Aquí tenemos, fíjense la gran diferencia para que entendamos. Aquí tiene el espíritu forma humana, pero realmente el espíritu es una luz, una chispa divina, como decimos, o dicen muchas personas, ¿sí? El perispíritu, que sí conserva la forma antropomórfica, forma del ser humano, y el cuerpo carnal. Buscando ser más didáctico, he traído una imagen que alguna vez traje acá, y es esta, para que nosotros comprendamos un poco de cómo es que realmente vivimos nosotros en medio de esta trilogía. Veamos esto sin sonido. Ahí vemos un ser encarnado como cualquiera de nosotros, y él se separa del cuerpo, queda unido por un lazo fluídico que se conecta del coronario al coronario en la cabeza. Pero en el que está allí está el espíritu también, que para efectos didácticos es separado. Comparemos la figura en el video de la izquierda de la derecha con la imagen de la izquierda. ¿Quedó más claro? ¿Sí? Entonces, es allí donde tiene explicación una cantidad de fenómenos mediúnicos. Toda la mediunidad tiene explicación a partir de la existencia de que somos espíritus inmersos en un cuerpo carnal al cual estamos unidos a través de un perispíritu. Ese perispíritu tiene muchos nombres, ¿sí? A lo largo de la historia, porque no solamente el espiritismo habla de ello. Kardec sí le dio el nombre de perispíritu, pero existe con muchos otros nombres a lo largo de la historia, ¿sí? Más de 200 nombres se conocen en diferentes culturas. Si seguimos adelante, para no quedarnos en el tema del perispíritu, nosotros vamos a encontrar que la primera pregunta objeto de nuestro estudio de hoy
Dice, ¿qué pensar del significado que se atribuye a los sueños? Pregunta Allan Kardec a los guías de la humanidad, a los espíritus, pero son los espíritus superiores a los que Jesús delegó el trabajo de guiar a Kardec para responder, en el caso del libro de los espíritus, las 1019 preguntas que el libro de los espíritus tiene sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué vivimos como vivimos, hacia dónde vamos, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué pensar, pregunta Kardec, del significado que atribuye a los sueños? Y los espíritus responden, los sueños, aquí de una vez son contundentes, no son verdaderos, según lo entienden los decidores de la bienaventura, de la buenaventura. Pues es absurdo creer que soñar con tal cosa anuncia tal otra. ¿Alguien ha escuchado que soñar con algo anuncia tal cosa? ¿Quién me da un ejemplo? Soñamos con una culebra, que es una deuda. ¿Una deuda? Sí. O un enemigo. Pero yo tendría un culebrero en sueño. O un enemigo, sí. ¿Alguien ha escuchado algo más? Que una fiesta es un funeral. Soñar con una fiesta es porque alguien va a morir o hay un funeral, ¿verdad? Otra, Que si uno sueña con piojos es porque le va a llegar plata. si sueña con piojos, le va a llegar plata. Algunos ni siquiera pueden soñar con piojos, porque estamos completamente despojados de cabello, ¿cierto? Entonces, efectivamente, es muy importante que nosotros tengamos esto. Ahí nada más, por la primera parte de la respuesta a esta pregunta, muchísimos libros de los que mencioné antes, tantos otros que no incluye ahí, quedan rebatidos, porque definitivamente los sueños no son verdaderos según lo entienden los decidores de la buenaventura. ¿Sí? Si seguimos adelante, agregan los espíritus, son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales para el espíritu. Entonces, mire, ahí nos están estableciendo una diferencia. Repito, son verdaderos los sueños en el sentido de que presentan imágenes reales para el espíritu, aunque muchas veces no tienen relación con lo que sucede en la vida corporal. Eso nos esclarece mucho, porque no necesariamente todas las imágenes o personas, seres con los que nosotros soñamos guardan relación con nuestra vida corporal. ¿Okay? ¿Hasta ahí está claro o hay alguna pregunta? Recuerden que esto no es una conferencia sino un estudio. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Se da de que a menudo el sueño es un recuerdo. Recordamos cosas que hemos estado viviendo, que vivimos en la vida de relación, en el diario vivir, y simplemente las estamos recordando. ¿Okay? Si seguimos adelante, esta dama que duerme plácidamente, también puede ocurrir allí que lo que tenemos, en ese caso, dicen esos espíritus, por último, a veces puede ser un presentimiento del porvenir, si Dios lo permite. Presentimiento del porvenir. Puede estarlo presintiendo, pero eso no ocurre al margen de la voluntad de Dios. Recuerden que todos nosotros tenemos un guía espiritual, o espíritu protector, o ángel de la guarda, etc., ¿sí?, que sigue los designios de la espiritualidad superior, de Jesús, de Dios. Si Él lo permite, algunos sueños pueden ser un presentimiento de nuestro porvenir. Pero quizá ustedes digan, bueno, ¿y entonces cómo hago yo para saber si realmente en algún momento yo estoy soñando es con mi porvenir, para tenerlo en cuenta? No debemos apegarnos a los sueños, en absoluto. Hay personas que viven muy apegadas a los sueños.
soñé tal cosa y viven durante el día pendiente a ver qué pasó. Ay, sí, claro, yo soñé tal cosa y otra. Entonces, ¿cómo podemos garantizar nosotros que ese porvenir nuestro sea de lo mejor? Actuando bien, ¿qué más? Viendo las leyes de Dios. Siguiendo las leyes de Dios, las enseñanzas de Jesús, obrando siempre en el bien, teniendo en cuenta la oración, sirviendo todo lo que nos sea posible. Eso de alguna manera garantiza que nuestro porvenir sea bueno. Pero entonces yo no voy a conocerlo, entonces lo que yo soñé no me sirve para el porvenir. Dios no quiere eso, porque estaríamos nosotros condicionándonos a que si soñé tal cosa, como ustedes me acabaron de mencionar varios ejemplos de la superstición, ¿sí? Estaríamos buscando obligatoriamente soñar con algo, porque es que si soñamos con algo que yo creo que es tal otro, entonces ahí sí voy a poder obtener tal otro. No, para nada. Entonces, hagamos las cosas bien, obremos en el bien, amemos a todo y a todos los que nos rodean, sirvamos y el porvenir vendrá de conveniencia para nosotros, ¿sí? Si seguimos adelante, ocurre también, ¿sí?, que puede pasar que nosotros vamos a ver la visión de lo que sucede en ese momento en otro lugar hacia donde el alma se traslada. ¿Recuerdan el video que ya pasé antes, cuando el espíritu sale del cuerpo? Se emancipa. Ahí lo hacen como a 1 metro, pero cuando nos emancipamos podemos recorrer largas distancias. En el recorrido de esas largas distancias, nosotros podemos ver lo que está pasando en otro lado. Nos transportamos. Ese transporte, donde vayamos y todo, está directamente relacionado con nuestra evolución, con nuestra condición intelecto-moral. Es decir, libros psicografiados nos entregan información de que muchas personas se desdoblan para ir en busca de aquello con lo cual presentan más afinidad. En el libro Sexo y Obsesión vemos de espíritus que se desdoblan, incluso ayudados por espíritus obsesores, perturbadores, para asistir a lugares de orgías, sexo desmedido, lugares para ello en el plano espiritual. Entonces, si eso es lo que a nosotros nos mueve, eso es lo que muy probablemente nos mueve en el diario vivir, es lo que muy probablemente vamos a estar buscando en la noche. Pero si yo busco evolucionar, crecer, estudiar, hacer el bien, pues con mi vida espiritual voy a visitar lugares, sitios donde yo puedo seguir aprendiendo en desdoblamiento, emancipado o ayudando a otras personas. Todo depende de lo que nosotros estemos buscando, de aquello que mueva nuestro diario vivir, mueva nuestra vida. Aquí hay que hacer una aclaración, ¿sí? Una cosa es en el sueño nosotros trasladarnos a un lugar y ver lo que está pasando en otro lado, y otra cosa que yo he pretendido mostrar con esta imagen es la doble vista. La doble vista que algunos mediums, aquí hay mediums en este centro espiritual Luz de Amor, que tienen esa facultad de la doble vista. ¿En qué consiste? Que estando aquí en el centro espírita, sin estar dormidos, pronto sí concentrados, podemos ver lo que está pasando a distancia, en otro lugar, incluso en otra ciudad. ¿Okay? Algunas personas, sin mayor concentración, dependiendo de la evolución que tenga el ser de su facultad mediúnica, pueden tener esa doble vista que les permite visualizar ocurrencias, hechos a distancia. ¿Me hago comprender?
Entonces son dos cosas diferentes. Sin emancipación. Sin emancipación, ¿sí? Que se concentran y pueden rápidamente. Bueno, no digamos sin emancipación, porque todo está originado en la emancipación, pero tienen esa gran facilidad de poderse emancipar, desplazarse, ¿sí? Con mucha prontitud, fácilmente, a distancia, y acompañan un hecho y rápidamente vuelven acá. Es decir, son espíritus que viven en un estado, si así se pudiera llamar, de desdoblamiento más continuo, están más desligados del cuerpo que muchos otros que vivimos aferrados al cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Podría ser anímico? La visión. Podría no, es una facultad anímica. Para las personas que no conocen, facultad anímica quiere decir que es propia de la persona. Ahí no está interviniendo ningún espíritu. ¿Ya? Cuando yo soy capaz, por ejemplo, de mover un objeto, ¿sí? Que hay muchos experimentos realizados, yo me concentro y puedo mover un lápiz, es una facultad anímica. Ahí no están interviniendo los espíritus. Ahora, si yo me desdoblo, estoy emancipado y me desplazo a otro lugar y allá hay un espíritu que me está diciendo esto y yo lo transmito a los que están a mi lado, ya eso es mente único, porque ahí estoy obrando como intermediario. ¿Ya? Pero bueno, no nos desviemos del tema. Entonces, ¿está clara esta parte? Sí. Ok, siguiendo adelante, dicen también los espíritus allí, ¿acaso no tenéis numerosos ejemplos de personas que se aparecen en sueños y advierten a sus parientes o amigos acerca de lo que les sucede? Eso lo hemos escuchado muchas veces. Soñé con mi papá, con mi mamá, con mi abuelita, con un amigo y me dijo que tal cosa. Cuando Dios permite, nada ocurre al margen de la voluntad de Dios. Somos advertidos, ¿sí? De una condición X, oye, de una situación, de una circunstancia, con el ánimo de ayudarnos. ¿Ya? Obviamente nos hacemos más merecedores de ello cuando nosotros vivimos procurando capacitarnos, estudiar, evolucionar a través del bien, etc. ¿Sí? Hay personas que todavía son muy fisiológicos. Lo único que ellos buscan es poder dormir, comer, tener sexo y parar de contar. Pero cuando nosotros estamos en esa búsqueda de ser más psicológicos que fisiológicos, entonces ya podemos ir pensando en hacernos acreedores a ese tipo de ayudas. Y agregan ellos, ¿qué son esas apariciones sino el alma o espíritu de dichas personas que acuden a comunicarse con el vuestro? Ahí está la ayuda. A veces nosotros incluso soñamos, no nos pasa a todos, creo yo, y no despertamos y no nos acordamos de nada. Y de un momento a otro vemos algo o alguien que dice, de ahora que vi a esta persona me acordé que yo soñé anoche que tal cosa. Porque aflora en el momento indicado la información que recibimos mientras dormíamos con el ánimo de podernos ayudar de alguna manera. Ahora, muchas personas no tienen el conocimiento de la inmortalidad del alma ni de la emancipación de la misma, ¿sí? Pero de alguna manera son inspirados o intuidos a poder aprovechar esa información para lo bueno que necesitan. Nosotros como espíritas, bueno, los que estudiamos la doctrina espírita, sabemos ya cuál es la explicación de ese tipo de cosas, de ese tipo de experiencias. ¿Okay? Bien. Y agregan, cuando adquirís la certeza de que lo que habéis visto ha tenido lugar realmente, ¿no es esa una prueba de que la imaginación no intervino allí para nada? Sobre todo si eso nunca estuvo en vuestro pensamiento durante la vigilia.
Y eso nos pasa. No estuve yo pensando en nada, pero vi una información. Yo tengo esa experiencia con la que hoy es mi esposa. Cuando éramos novios, ¿sí? Y estuvimos separados un tiempo, disgustamos, nos separamos 10 meses. Yo en ese momento trabajaba en un terminal de Ecopetrol en Facatativá. Y yo no pensaba en ella para nada, en algún momento, absoluto. Y yo le decía a Carlos Col, que era el otro ingeniero que se desplazaba conmigo de Bogotá a Faca, porque vivíamos en Bogotá, y le dije, mano, yo no sueño, yo no pienso en esta china, y anoche soñé con ella. Sí. Y eso me pasó varias veces. Hoy día, como espírita y a través del estudio, comprendo por qué era, porque estábamos programados para estar juntos. Ibas a visitarme en el desdoblamiento. Ahí te lo perseguí. Bueno, mejor no, me tocaría contar dos cosas. Bueno, la rata jocosa nos ayuda. Entonces, comprenden, pongo esos ejemplos porque todos de alguna manera vivimos esa situación. Ahora, en la siguiente pregunta, Kardec dice: con frecuencia vemos en sueños cosas que parecen presentimientos y que no se cumplen. ¿A qué se debe eso? Y eso lo vemos también en el popular de la gente, en el común de la gente. Oiga, yo soñé anoche con tal cosa y yo estoy esperando tal información, estoy en tal proyecto, en tal negocio, estoy estudiando algo, etc. Y como que eso es una alerta, que me están dando. Resulta que no pasó nada, absolutamente nada. Eso es lo que pregunta Kardec. Con frecuencia vemos en sueños cosas que parecen presentimientos y que no se cumplen. ¿A qué se debe eso? Entonces, eso también es una pregunta que nos permite tener una respuesta muy esclarecedora. En primer lugar, los espíritus dicen, pueden cumplirse para el espíritu, aunque no para el cuerpo. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque con frecuencia yo escucho decir, oímos personas, incluso espíritas, que dicen, bueno, yo hoy vivo así, ya sabes, pero cuando esté en el mundo espiritual voy a hacer esto, voy a hacer aquello y lo voy a ver, etc. Y resulta que una cosa es lo que pensamos como encarnados, es decir, aquí donde estamos, y otra cosa es cómo vemos las cosas en espíritu. Muchas de las cosas, incluso personas que hoy llaman nuestra atención, ¿sí? Una vez estamos desencarnados, no nos interesa para nada. La otra vez que hablábamos con Andrés Abreu, él nos decía de que muchas veces la pareja que hoy tenemos, al regresar al mundo espiritual, cada cual coge por su lado. Y no es que vamos a seguir juntos ni nada. Menos mal de escuché por aquí. El juntos por siempre no existe. ¿Ah? El juntos por siempre no existe. El juntos por siempre. Sin embargo, hay otras parejas, ¿sí? Si vamos a hablar de parejas, que incluso en el libro Mensajeros, él desencarna, eran espíritas, y como desencarnado continúa trabajando con su esposa en el centro espírita. Ella como encarnada y él como desencarnado. Y en la misma casa forman un centro de soporte. Es correcto. Entonces, todo depende de qué tan afines somos nosotros. Cuando no hay esa afinidad, desencarnamos y entonces decimos, mire, yo que me desvivía, sí, yo que, y vea qué pasó aquí. ¿Sí? Esas cosas más, lo digo de esa forma para hacerme comprender. ¿Sí? Es decir, que el espíritu ve lo que desea porque va a su encuentro. Entonces, cuando dice puede cumplirse para el espíritu, aunque no para el cuerpo, es porque aquello que está en la pregunta, que es un presentimiento, es para el espíritu, mas no para el cuerpo, porque es un logro. Es una búsqueda que tiene como espíritu y no como espíritu encarnado.
cuando la vida que vive es algo completamente diferente a esa aspiración que en espíritu él tiene. ¿Sí me hago entender? Sí. No hay que olvidar que durante el dormir el alma se halla siempre bajo la relativa influencia de la materia y que por consiguiente nunca se libera por completo de las ideas terrenales. Y aquí lo dice, aquí está, siempre se halla bajo la influencia relativa de la materia. Y aquí está este hombre emancipado del doblado, pero unido a través de este lazo fluídico. Si este lazo fluídico se rompiera, es la muerte. Entonces podemos desplazarnos ir donde queramos, grandes distancias, salir de la tierra, ¿sí? Pero siempre, si no es el momento de partir, vamos a estar unidos al cuerpo a través de ese lazo fluídico. Y ese lazo fluídico es el que de alguna manera nos mantiene con la influencia de la materia, que es lo que dice ahí este párrafo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Súper. De ahí resulta que las preocupaciones de la vigilia pueden otorgar a aquello que se ve la apariencia de lo que se desea o de lo que se teme. Estamos deseando tanto algo, ¿sí?, que el sueño es de aquello que tanto estamos deseando. O tememos algo de tal manera que el sueño es eso. ¿No les ha ocurrido, por ejemplo, si no vamos a hablar ahorita de emancipación en este ejemplo, ¿no les ha ocurrido, por ejemplo, que una mujer se enteró que estaba embarazada y está feliz, y está embarazada, ¿sí?, y de ahí para adelante casi todas las mujeres que ven embarazadas? Eso pasa. O yo deseo tanto un carro X, un vehículo X, color rojo, tal, y casi todos los carros, miren, los veo. ¿Por qué? Porque pasa lo que dice ahí. Resulta que las preocupaciones de la vigilia pueden otorgar a aquello que se ve la apariencia de lo que se desea. O todo lo vemos en función de lo que estamos deseando. O de lo que se teme. O de lo que se teme, obviamente. De algo, un impacto, por ejemplo, de una película, de algo que se vio, algo que uno le impactó, lo afectó, puede soñar con eso también. Claro. Así que ocurre mucho. Uno puede ver películas que sean así de terror ni cosas similares, porque eso es fijo que esta noche sueña con eso, ¿sí?, con esas imágenes. Películas violentas. Netflix, RCN, Caracol, noticias, noticieros que uno ve al final de la noche. Entonces eso es lo que se refleja en ese estado de sueño. Y hubo un atraco, entonces uno se siente que lo están matando a uno y atracando, pero realmente fue el equipo ese llamado televisión, acá nunca sucedió. Pero entonces se apropia uno de ese cuento y termina uno sufriendo. Así es, Ricardo, eso pasa. Por eso tenemos que seleccionar cuál va a ser nuestra actividad durante la noche antes de irnos a dormir. ¿Qué tipo, si vamos a ver una película, qué tipo de película vamos a ver? ¿Es algo edificante, algo bonito? ¿Sí? ¿O es de terror, o es de violencia? ¿O más bien leemos algo edificante, etcétera? ¿De acuerdo? Y se dice, eso es en verdad lo que se puede denominar un efecto de la imaginación. Cuando estamos muy preocupados por una idea, relacionamos con ella todo lo que vemos. El ejemplo que yo ponía de la mujer embarazada. ¿Sí? Porque todo lo vemos en función de lo que se ha fijado en nuestra mente, de lo que tenemos ahí. A veces estamos durmiendo, este dibujo nos muestra que a veces estamos durmiendo y nos encontramos con amigos, con personas que conocemos. ¿Sí? Estoy hablando de amigos encarnados, porque muchas veces escuchamos decir personas, oye, soñé con una persona con la que yo hablaba mucho, pero yo no la conozco. Ese puede ser un amigo, ¿sí?, que yo dejé en el plano espiritual antes de reencarnar, un amigo de otra existencia. ¿Ok? Entonces, debido a eso que me preguntan, cuando vemos en sueños a personas vivas, a las que conocemos muy bien,
realizando acciones en las que ellas mismas no piensan en modo alguno, no se trata de un efecto de pura imaginación. Tienen un amigo, una persona que conocen bien, ¿sí? Y esa persona está realizando cosas que nosotros sabemos que ella no haría o que nunca nos ha dicho que vaya a hacer. ¿Cómo? Jamás. Jamás, ¿sí? Pero entonces, ¿qué dicen los espíritus? Miren el condicionamiento que nosotros tenemos como encarnados. Ellos dicen, en las que ellas mismas no piensan de modo alguno. ¿Cómo lo sabes? Sus espíritus pueden ir a visitar al tuyo, así como el tuyo puede visitar a los de ellos. Y tú no siempre sabes lo que piensan. Y más cuando hay personas que viven una doble vida. Bueno, una doble, digamos, vida con la inmortalidad del alma. Que usan máscaras. Que usan máscaras. ¿Sí? Se muestran al común de las personas de una manera, pero interiormente son otras. ¿Sí? Las famosas lobos disfrazados de ovejas. Yo la otra vez hablaba con un padre de familia aquí en el centro espírita porque estábamos haciéndole un tratamiento desobsesivo a un pariente de él aquí en el centro espírita. Y sin haberle dicho pues que hizo él en la existencia anterior, lo que a veces conocemos porque los espíritus dejan saber en ese tipo de reuniones mediúnicas que hicieron. Él me decía, pero es que esta persona, mi pariente, es una persona, yo sé que nunca haría nada malo. Nunca haría nada malo. Yo lo conozco. ¿Pero por qué? Porque juzgamos a partir de lo que conocemos de esa persona en esta existencia. Pero nosotros no sabemos cuáles son sus tendencias, lo que ella ha venido haciendo en otra existencia. ¿Sí me van a entender? Y esas tendencias son muy arraigadas muchas veces y las traemos allí en el alma, se puede decir así, y por eso es que a veces ocurren cosas que las personas nunca han hecho y de un momento a otro hicieron. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no habían tenido la oportunidad. Apenas se dio la oportunidad, reincidieron en algo del pasado. Es la denominada tentación. Tentación es sinónimo de pasado. Nosotros no caemos en tentación de algo que no hayamos hecho, caemos en tentación de cosas que ya hemos hecho. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de conocernos mejor cada vez. Por otra parte, a menudo también aplicáis a personas que conocéis y conforme a vuestros propios deseos lo que ha sucedido o sucede en otras existencias, ya lo dijimos. ¿Sí? Aquí vemos nosotros pues que hay una señora embarazada precisamente que está emancipada, desdoblada. Y eso responde a la pregunta: ¿es necesario estar completamente dormido para la emancipación del espíritu? Ya ustedes respondieron al comienzo. Basta tener los sentidos entorpecidos, una siesta, en fin, y nosotros nos desdoblamos. Entonces los espíritus dicen, no hay que estar completamente dormido. El espíritu recobra su libertad cuando los sentidos se entorpecen. ¿Es claro eso? Sí. Y continúan diciendo, para emanciparse aprovechan todos los instantes de respiro que el cuerpo le otorga. Entonces medio nosotros nos recostamos por ahí, estamos cabeceando, lo que sea. En esa condición, sentados, podemos emanciparnos. Tan pronto como se produce la postración de las fuerzas vitales, el espíritu se desprende, y cuanto más se debilita el cuerpo, tanto más se libera el espíritu. Ahí amplía lo que acabábamos de mencionar. Entonces, esa señora precisamente está sentada y mire que está desdoblada, emancipada. ¿Estamos bien ahí?
Bien, seguimos. A veces nos parece escuchar dentro de nosotros mismos palabras pronunciadas con claridad y que no tienen relación alguna con lo que nos preocupa. Escuchamos frases, palabras. No dice, pero sueño está raro porque sueño con esto y yo no he estado pensando en eso. Entonces, cuando Carter pregunta a los espíritus, le dicen sí, e incluso frases enteras, sobre todo cuando los sentidos comienzan a entorpecerse. A veces se trata del débil eco de un espíritu que quiere comunicarse contigo. A veces. No es para que cada vez ocurra, digamos, no, había un espíritu ahí que quería comunicarse contigo. No se puede generalizar. No se puede absolutizar, no se puede generalizar. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, de esa manera, ahí estamos nosotros abarcando la última pregunta que nos correspondía estudiar hoy. Sin embargo, quise traer un complemento importante del espíritu, de este sabio espíritu de Manuel. ¿Sí? Cuando en el libro El Consolador, en la pregunta 49, le preguntan a él cómo debemos conceptuar el sueño. Y en primer lugar, Emmanuel dice: en la mayoría de las veces el sueño constituye una actividad refleja de las situaciones psicológicas del hombre en el mecanismo de las luchas de cada día. En la mayoría de las veces es las luchas de cada día, cuando las fuerzas orgánicas descansan en el reposo indispensable. Sueños psicológicos. Efectivamente. Son los sueños con base en toda esa información que está en el consciente. Según dice André Luis en el libro El Mundo Mayor. Y agrega Emmanuel: en la mayoría de las veces el sueño constituye una actividad refleja de las situaciones psicológicas del hombre, en el mecanismo de las luchas de cada día cuando las fuerzas orgánicas descansan en el reposo indispensable. Está repetida la frase. ¿Sí? Sí. Cuando las fuerzas orgánicas descansan. El párrafo. Claro. El párrafo, bueno. En determinadas circunstancias, con todo, como en los fenómenos premonitorios o en los de sonambulismo, en que el alma encarnada alcanza un elevado porcentaje de desprendimiento parcial, el sueño representa la libertad relativa del espíritu prisionero de la tierra. Entonces, siempre estamos buscando liberarnos, aunque muchas veces desde la vida orgánica nosotros estamos sintiéndonos muy felices con lo que tenemos, con lo que hacemos, o a veces con muchos problemas y lo que estamos queriendo es liberarnos. ¿Sí? Cuando entonces se podrá verificar la comunicación intervivos, o sea que podemos desdoblarnos y entrevistarnos con alguien que está también encarnado y que está desdoblado. ¿Sí? Intervivos, a eso se refiere. Y cuando es posible, las visiones proféticas, hechos esos siempre organizados por los mentores espirituales de elevada jerarquía, obedeciendo a fines superiores, y cuando el encarnado en libertad temporal puede recibir la palabra y la influencia directas de sus amigos y de orientadores del plano invisible. ¿Sí? Entonces, si a nosotros vamos a ser advertidos de algo, en fin, lo que sea, siempre es con la anuencia de los mentores, de los guías espirituales. No tenía, me disculpan y gracias, pero quiero mostrar esta imagen, que no tenía pensado mostrar. Solamente para hablar de los sueños psicológicos, ¿sí? Según André Luis, él divide el cerebro de esta manera: el consciente, ¿sí?, que es lo presente. El presente está en el consciente. Ahora, el pasado reciente, ¿sí?, es decir, las
encarnaciones recientes y el presente remoto de la encarnación actual están en el subconsciente. ¿Sí? Ahora, el pasado remoto, es decir, encarnaciones mucho más distantes, más lejanas, están en el inconsciente. Y el futuro está en el superconsciente. Cuando nosotros tenemos sueños comunes, los que decía Manuel en la diapositiva anterior, que es del diario vivir, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí estamos recurriendo a información que está en el consciente, estamos recordando simplemente, estamos relacionando con la información que está en el consciente. En ese caso, puramente cerebral es el sueño, simples repercusiones de nuestras disposiciones físicas o de nuestras preocupaciones morales. ¿Sí? No tiene nada que ver con espíritus, con encuentros espirituales, sino nos tiene marcado el diario vivir, los problemas del diario vivir. Por otro lado, dice, en los sueños comunes, son de los que estamos hablando, casi no hay exteriorización perispiritual. Y si se dobla el espíritu, se queda ahí al lado del cuerpo. ¿Sí? Por otro lado, los sueños comunes son muy frecuentes dada nuestra condición espiritual. Cuando vivimos tan aferrados a las cosas del diario vivir, a las cosas materiales, al trabajo, al dinero, a las cosas que estamos buscando conseguir, todo eso, los sueños son relacionados precisamente con eso. Mientras cuando vivimos encarnados, una vida material, pero mentalmente vivimos más la vida espiritual, hay más probabilidades y de hecho se da que nosotros podamos empezar a tener sueños con el subconsciente, con información del subconsciente o del inconsciente, o lo que es mejor aún, o mejor no, o del superconsciente, que es el porvenir. Todo depende de qué tipo de vida estamos llevando. ¿Ok? ¿Está claro? Esta misma imagen pues la tengo para el subconsciente, para el inconsciente, para el superconsciente, con la explicación de cada caso, pero pues no es el tema, solamente por dar una idea de lo que son los sueños presentes, de la información presente, de la información del consciente. ¿Sí? Esto lo enseña André Luis. Entonces, ahora sí volvamos acá, a donde estábamos, para poder decir gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Ricardo. Yo no tengo una pregunta, pero recordé algo, un tema que pasó en un acto jurídico en España hace mucho tiempo. Había una sección de un grupo y ellos se reunían. Uno de los elementos de ese grupo lo excluyeron y salió de ese grupo. Luego este personaje llegó a casa y se desdobló, llegó a la reunión y alguien que tenía la capacidad para verlo lo vio en la reunión. Pero digo, aquí está el personaje que lo excluimos del grupo, salió y llegó a la reunión. Lo que se presentó ahí, había un abogado dentro de ese grupo y él dijo, no hay ninguna ley terrena que restrinja que una persona en espíritu llegue a una reunión, ¿sí? No hay, porque decía, no, pero tiene que haber algo para que restrinja que una persona se pueda llegar a su casa, y como no requerimos una reunión, esa persona llegó, se desdobló, pues pasó puertas y ventanas y paredes y llegó a la reunión y el rollo dijo, usted, el señor tal, estuvo en la reunión y ya me sacó la reunión. Pero entonces era simplemente como una anécdota, ¿sí? Pero okay. Se podía, pero no se puede legislar en esa parte, o sea, la parte terrena no puede legislar eso, ahí puede ir y venir y está sin límites de tiempo y espacio. Muy bien. Sí, efectivamente es así.
¿verdad? Bueno,